Guía de Salud y Bienestar. Días atrás leíamos en la prensa internacional el siguiente titular: nace el primer bebé en Reino Unido con ADN de 3 personas. Para entender cómo es posible que una persona tenga ADN de 3 personas, es decir, tenga 3 padres, vamos a conversar con José Luis Ramírez. Él es biólogo, profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados del IDEA, doctor en genética molecular de la Universidad Johns Hopkins. Bienvenido, doctor Ramírez, es un gusto conversar con usted. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la llamada y por comunicarme con su audiencia. ¿Este experimento se puede considerar eso o es ya hacia lo que apunta la ciencia para que quizás hagamos seres humanos completamente protegidos de enfermedades? En primer lugar, yo debo aclarar que el título de la noticia fue en cierta manera tendencioso, porque da así como a ver que se produce un híbrido total entre 3 personas o algo así, cosa que no es lo que se hizo, ¿no? Y para poder yo explicar un poquito, no sé si me puedo extender, tienen que entender dos cosas. ¿Qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue un reemplazamiento de núcleo, del núcleo de la célula, a un citoplasma que tenía un ADN mitocondrial, se llama, que estaba sano. ¿Cuál es el problema? Los humanos tenemos 2 tipos de ADN. Un ADN que está localizado en el núcleo celular y el otro que está en una organela que se llama mitocondria. Las mitocondrias son las que son la fuente de energía de la célula mediante la oxidación. Entonces, ahí hay una molécula de ADN que codifica para estas funciones de producción de energía, aunque algunas de estas moléculas están codificadas o encriptadas en el núcleo. Cuando falla alguna de estas proteínas o falla este proceso oxidativo en la mitocondria, se producen fallas en el funcionamiento de la célula. Entonces hay personas que tienen estas mutaciones y como es por falta de energía, la sintomatología se hace más pronunciado en aquellos órganos que demandan más energía, como es el sistema nervioso y el sistema muscular. Es decir, esta intervención que se hace a nivel mitocondrial permite corregir lesiones o enfermedades que podría padecer después ese bebé. Exactamente, lo que se hace es tomar, ustedes no sé si recuerdan el caso de la oveja Dolly, Claro. donde se le succionó el núcleo, ¿verdad? Y se le puso el núcleo de un núcleo de una oveja vieja, pues. Entonces, en este caso, por supuesto, no es lo mismo, porque se trata de un óvulo de una persona que tiene su ADN en la mitocondria mutado, y por consiguiente se lo va a pasar a sus hijos, porque este es un detalle que no les he dicho, que es que la herencia mitocondrial es netamente materna. O sea, cuando existe la fertilización, el espermatozoide solamente pasa su material de núcleo, pero se queda fuera la parte citoplásmica donde están las mitocondrias. Y por lo tanto se usa mucho en genética forense en nuestro servicio para determinar matrilineaje, se llama eso, que quiere decir la herencia de parte de la madre. Solamente las madres pasan el DNA mitocondrial. Entonces, estas madres, cuando le fertilizan su óvulo y tienen ese DNA mitocondrial, el niño va a desarrollar, no es que siempre, puede desarrollar mal funcionamiento del sistema nervioso, enfermedades que son terribles, generalmente involucran el sistema muscular, produciendo, no te voy a decir las palabras en griego, ataxia, disfagia, distonia, una cantidad de nombres griegos que no vale la pena, pero que se traducen en falta de movimiento, fallas en la visión, fallas en el cerebro, ¿entiendes? Aquellos órganos que demandan mucha energía. Entonces, lo que hicieron estas personas realmente fue tomar el núcleo de una madre
portadora de esas enfermedades, dejando atrás el citoplasma donde están las mitocondrias con las mutaciones y reimplantarlo en el otro óvulo que había sido enucleado y que tenía sus mitocondrias bien. Un trasplante desde una célula con problemas en la mitocondria a una célula de otra persona, de otra mujer, que no tiene problemas en la mitocondria. De esa manera, el material genético mayor del padre y de la madre van a ser del mismo. El niño se va a parecer a su padre y a su madre original. Lo que tiene distinto es ese pequeño DNA que estaba en el citoplasma de la receptora, del óvulo receptor. Doctor, para nosotros los mortales que no hemos tenido la cantidad de acceso a la información que usted tiene, ¿este procedimiento es repetible o no es recomendable en medicina? Nos acompaña José Luis Ramírez, biólogo y profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados IDEA. En primer lugar, esta noticia, en un caso como ese se hizo en el año 2016 por investigadores americanos y mexicanos, en el cual se hizo el primer trasplante de esa naturaleza y no tuvo tanta notoriedad o visibilidad. Sin embargo, esto se ha hecho en el Reino Unido y ha tenido la aprobación del organismo del Instituto de Salud que rige lo que se llama la fertilidad humana y experimentos con la fertilidad humana. Y se han hecho han nacido 5 niños ya con este reemplazamiento y hasta la fecha han mostrado ser normales, ¿ok? Pero hay 32 en la cola, ¿ok? Entonces, esto es problema, las enfermedades mitocondriales pueden ser, por ejemplo, hay poblaciones donde la incidencia es 1 en 6.000, hay otras en las cuales, como en el Reino Unido, es 1 en 3.500 personas, o sea, es relativamente abundante. Entonces es necesario hacer este tipo, por eso dieron esa aprobación. Ahora, las enfermedades mitocondriales son muy complicadas, no son muy complicadas porque cuando el niño se desarrolla tiene un DNA mitocondrial que es bueno y malo. Lo que pasa es que el malo empieza a predominar y empieza a dañar lo que es la producción de energía. Yo creo que hay que esperar un tiempo porque es muy complicado. La cuestión es bastante complicada porque además de eso hay unas cosas que se llama epigénesis, que es algo que no está codificado en el ADN del núcleo y que está presente en el citoplasma. En el citoplasma hay moléculas que de alguna manera afectan el desarrollo de la información genética del núcleo. Entonces, el problema es más complicado de lo que parece. Las enfermedades mitocondriales son complicadas y yo creo que hay que darle un compás de espera a ver si, porque es muy temprano aún para saber si a lo largo de la vida de estas personas puedan tener efectos o defectos o sintomatología que no estaban, que no poseían o que no sabían que existía, dado a la que puede haber una incompatibilidad entre el citoplasma del receptor, del que recibe, y el núcleo que fue trasplantado. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de experimentación en humanos. Bueno, doctor, ha sido todo un gusto escuchar justamente prácticamente esta clase de biología y estos experimentos que dan cuenta de ese primer bebé que, si bien no tiene ADN de 3 personas, tiene ese procedimiento al que usted hizo referencia, José Luis Ramírez. Por supuesto que tiene un DNA de otra persona que es receptora, del óvulo receptor, pero no es que es una mezcla de 3 cosas. No es una torta. No es realmente que la persona se va a parecer a 3, que el niño se va a parecer a 3 personas, sino simplemente que, imagínense, ¿no? Sino que él va a ser igual al padre, la madre del núcleo, y va a tener un DNA mitocondrial, puede generar energía, pero
de recuerdo. Hay un problema que el citoplasma y elementos que determinan a veces cómo se expresa el núcleo y puede haber algunas cosas raras que aparezcan. Pero en principio no es una cosa así que se fusionaron 3 genomas completos, como un trínido, no híbrido. Okay. Gracias, profesor Ramírez. José Luis Ramírez es biólogo, doctor en genética molecular y profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados IDEA. 4 minutos, momento de hacer una pausa en Zona Éxitos. La simplicidad de una sonrisa, combinada con